Bueno, en realidad, a ver, tanto a nivel de la comunidad científica como a nivel de la comunidad internacional vinculado a los temas de cambio climático, la integración de la perspectiva de género está colocada desde hace unos cuantos años, ¿no? Si hablamos en el marco de la convención, ya desde el año 2011, 2012 empiezan a haber evidencias y decisiones que tienen que ver con integrar la perspectiva de género, con mejorar la participación de las mujeres, con esta cuestión de que es absolutamente necesario integrar esta perspectiva para generar mejores respuestas al cambio climático, ya sea vinculado a las estrategias de adaptación, como vinculado también a no aumentar las brechas o reducir las brechas vinculadas a escenarios de mitigación de gases de efecto invernadero. Entonces es un proceso que se viene dando a nivel académico también, empiezan a existir cada vez más evidencias, investigaciones, estudios de caso, donde demuestran la pertinencia de involucrar esta dimensión, esta categoría de análisis dentro de los enfoques de adaptación y de mitigación. ¿Por qué? Bueno, a ver, si la vulnerabilidad de alguna manera es la predisposición que tienen, ya sean los cuerpos, las comunidades, a sufrir impactos negativos, está claro que esto tenemos que desagregarlo por quiénes o qué son los que van a estar viviendo y qué factores son los que determinan esta mayor o menor disposición a recibir, a sufrir impactos negativos frente a un fenómeno de estrés, en este caso climático, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? La evidencia indica que las mujeres se encuentran en muchos casos en una situación de mayor vulnerabilidad como una primera lectura, ¿no? Como una primera lectura, y esto también tiene que ver si uno analiza el proceso de construcción del conocimiento y de evidencia en esta temática, lo primero que surge como evidencia es que las mujeres estarían entonces bajo, a ver, un gran titular que podríamos decir, las mujeres estarían en situación de mayor vulnerabilidad, pero primera apertura de esto, primera alerta, o sea, las mujeres no pueden ser vistas como una población homogénea y uniforme. Cuando hablamos de mujeres, hablamos de mujeres en Latinoamérica, por ejemplo, en nuestra región, que debe ser necesariamente atravesado, cruzada la mirada por sector socioeconómico, por clase social, por edad, por territorio en el que viven, ¿verdad? Por condiciones de discapacidad, por raza, por etnia, o sea, hay un conjunto de otros factores que hacen a la riqueza de ese análisis que es necesario abordar, y si bien hay un gran titular que podríamos decir, bueno, existen determinadas condiciones producto de la socialización de género que hace que las mujeres se encuentren en una situación de vulnerabilidad, es necesario anclarlas entonces en un enfoque que cruce con distintas dimensiones. Podemos escuchar o que en realidad, o se puede interpretar que esta aproximación a que las mujeres se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad frente al cambio climático porque son más débiles, por ejemplo, ¿no? En realidad, lo que sucede es que hay un componente fundamental de la vulnerabilidad que tiene que ver con la capacidad de adaptación, por ejemplo, en este caso al cambio climático, ¿no? Y es importante entonces preguntarnos qué necesitamos para las sociedades y las comunidades y los ecosistemas se adaptan de forma permanente a las situaciones de cambio en el ambiente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los activos, cuáles son los recursos que efectivamente necesitamos para poder adaptarnos entonces al cambio climático? Y para adaptarnos al cambio climático necesitamos, por ejemplo, información, necesitamos poder decodificar esa información, en muchos casos necesitamos recursos económicos, necesitamos tiempo disponible para eso. Muchas veces necesitamos también ser parte de los ámbitos de toma de decisión, donde las decisiones en nuestra comunidad y en nuestro entorno reflejen las necesidades específicas que nosotros estamos teniendo. Muchas veces las mujeres, por la socialización de género y producto de la división sexual de trabajo y por la sobrecarga que tiene que ver con las responsabilidades domésticas, muchas veces por la invisibilidad de este conjunto de actividades y el no reconocimiento de este conjunto de actividades, quedan alejadas de esos ámbitos de recibir información, de capacitación técnica, de toma de decisiones, ¿sí? Entonces, muchas veces inclusive, a ver, hasta sufren situaciones de violencia eh,
por querer transitar de alguna manera por esos espacios o querer tener mayor autonomía económica o querer participar de los espacios de toma de decisión a nivel comunitario, porque se juega dentro de los hogares una lucha de poder que las coloca también en una situación de mayor vulnerabilidad. Entonces, son ese conjunto de factores que son, y hay otros que podríamos estar mencionando, pero que tienen que ver con el proceso de socialización y por las normas de género que han colocado a las mujeres entonces y que colocan si siguen siendo de esa manera, a las mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad. Pero es un proceso en el cual también, vuelvo a repetir, o sea, también está permeado por otra serie de dimensiones que es necesario atender y poner sobre la mesa porque hay capacidades que las mujeres también, producto de estar en muchos casos cerca del entorno doméstico, más próximas a los recursos naturales, en el ámbito rural, por ejemplo, más vinculada a lo que tiene que ver con las estrategias de subsistencia, alimentación de la huerta, los animales, el entorno más inmediato. Que hacen que esas mujeres también desplieguen mayores capacidades para estar observando muchas veces qué es lo que efectivamente está pasando con esos entornos naturales vinculados a los cambios de clima. Hay toda una sobrecarga vinculado a cualquiera de las afectaciones del entorno biofísico. Cualquiera de esas afectaciones que impacten sobre la vida doméstica va a tener un impacto negativo proporcionalmente mayor en la vida de las mujeres. En este caso podemos hablar de la escasez de agua a nivel doméstico, por ejemplo, impacta necesariamente sobre el tiempo y sobre la calidad de esa cotidianeidad de las mujeres y en forma entonces indirecta también va a impactar sobre cualquier actividad productiva que ellas estuvieran realizando, porque obviamente que la prioridad va a ser la sostenibilidad de la vida en lo concreto y en lo inmediato, entonces tienden a desplazarse y a ponerse con otras prioridades, otro tipo de actividades que estuvieran desplazándose. Entonces ahí hay un componente de sensibilidad, de alguna manera, vinculado a la vulnerabilidad que es importante tener en cuenta. Pero por otro lado, las mujeres tienden a sufrir este impacto en mayor medida, pero también si volvemos a colocar el tema de las capacidades de adaptación y le ponemos la mirada entonces a la otra parte del asunto, que es justamente con qué capacidades cuentan, en general, las mujeres, o sea, por ejemplo, un enfoque central de la adaptación al cambio climático es el enfoque basado en comunidades, ¿no? Que dice que es efectivamente la comunidad que tiene que tener un carácter contextual, que la adaptación refiere justamente a cambios, a necesarios cambios que se están dando en un entorno concreto, vinculado a cambios en lo físico concreto, vinculados al ambiente concreto, y hay una comunidad ahí con sus particularidades que debe ser capaz de responder. Bueno, en general, las que están más empapadas de lo que efectivamente sucede en la comunidad, las que conocen más las dinámicas de redes, los liderazgos, las que conocen más qué es lo que efectivamente los activos con que se cuenta en esa comunidad, son en general las mujeres. Entonces, por un lado, son las que sufren el mayor impacto, pero por otro lado se genera ese círculo vicioso de que a su vez también son las que cuentan con un componente de capacidad clave para poder dar respuesta. Y eso en estudios de desastres empieza a estar cada vez más demostrado cuando se empieza a evidenciar que si bien hay una narrativa vinculada, por ejemplo, a que los hombres son los que tienden en mayor medida a ir a la cuestión de rescate, también por una cuestión de socialización de género que hace de que se los coloque en un lugar de que deben ser los que rescatan a las personas, sin embargo se empieza a evidenciar que muchas veces son las mujeres las que conocen efectivamente cuál es la trama social de esa comunidad concreta que está afectada y dónde, por ejemplo, se encuentran aquellas personas en la comunidad que son más vulnerables, que no se pueden mover, aquella doña María que está situada en tal lado y que dejó de caminar hace 20 días porque es una adulta mayor. Entonces, ese entramado comunitario es, en la mayor parte de los casos, capacidad desarrollada, conocimiento, saber que portan las mujeres producto de su socialización de género, no porque hayamos nacido así, sino porque hemos sido socializados de esa manera. Entonces pasa a ser un activo absolutamente necesario en un proceso de adaptación. Entonces tenemos que necesariamente estar mirando las dos cuestiones, ¿no? Los impactos diferenciados por un lado y la capacidad de adaptación por el otro lado, que hay muchos activos, mucho conocimiento, muchos saberes que deben ser puestos en juego y reconocidos también para que podamos hacer un ejercicio más, prácticas más efectivas de adaptación.
En primer lugar, es importante atender que la adaptación necesariamente tiene un carácter contextual, debe tener un carácter de contexto, ¿no? O sea, debemos siempre, y ahí está todo el enfoque de adaptación basado en comunidades, que es una de las estrategias clave, porque necesariamente hay aspectos de la afectación biofísica de ese entorno que se vinculan con una determinada comunidad y con sus patrones socioculturales, socioeconómicos, su vínculo con los recursos, que es absolutamente de carácter contextual específico. De alguna manera, entonces, la vulnerabilidad de ese ecosistema debe dialogar necesariamente, dialoga más teóricamente y conceptualmente también, con la capacidad de adaptación que tenga esa comunidad para hacer frente a esos cambios, a esas alteraciones. La pregunta entonces es, ¿cuáles son las capacidades que realmente necesita una comunidad para adaptarse, ¿no? ¿Qué necesita de alguna manera saber? Y ahí es cuando se ponen en juego las habilidades, de alguna manera, esas habilidades que tienen que ver con el conocimiento de la trama comunitaria que tienen las mujeres, producto de su socialización de género, que conocen el entramado social, que han liderado procesos, por ejemplo, sociedades de fomento, fomentando determinados desarrollos, actividades a nivel comunitario, que conocen efectivamente entonces cuáles son los activos con los que cuenta esa comunidad, cuáles son las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad en esa comunidad y que producto además de colocar el tema del cuidado en el centro de la vida, son capaces de mirar en toda su comunidad también desde este enfoque. Entonces, esta es una habilidad clave que dialoga, que necesariamente debe estar puesta en juego cuando hablamos también de vulnerabilidad, porque si bien las mujeres son más vulnerables a sufrir impactos porque en muchos casos no cuentan con los activos necesarios para poner en juego estas capacidades de adaptación, sin embargo cuentan con capacidades, producto de su selección, que deberíamos de generar un sistema, entonces, que sea capaz de valorizarlas, de reconocerlas, para que efectivamente eso redunde en un beneficio para toda la comunidad. Sí conozco algunos estudios, ahora no me acuerdo del país, pero sí que la FAO tiene estudios donde, por ejemplo, ha trabajado con el tema de la protección de las mujeres vinculadas a la tala de los montes o al corte de determinados montes nativos. Entonces, como de alguna manera para los hombres ese monte nativo tiene una representación que tiene que ver con la leña, con un uso productivo que es la leña, y para las mujeres ese monte nativo representa plantas medicinales, alimentos, frutos nativos, representa espacios de recreación. Entonces hay un conjunto de valorizaciones que hacen a ese mismo monte diferencial. Entonces las mujeres tienden a quererlo conservar más porque ese no se sustituye por leña. El monte no es leña, el monte es mucho más que eso. Ese es uno de los ejemplos, de alguna manera, que me resultó muy interesante de uno de los estudios de la FAO. Después hay otro proyecto de investigación que realizamos recientemente con Flaxo, donde se comparó los roles de hombres y mujeres frente a determinados desastres naturales en Chile y una comunidad de España. Y justamente se encontraba esto, ¿verdad? Que yo te decía anteriormente, que si bien en el evento, en el post-desastre, en el desastre y en el post-desastre, los hombres tenían una actitud mucho más de salvataje, quienes efectivamente estaban considerando quiénes eran las personas que estaban en mayor vulnerabilidad, quienes podían transmitir ese conocimiento que decía, allá abajo está un señor que no se mueve, o allá abajo aquella señora, aquella casita, ya se le voló un techo, ya se le va a volver a volar el techo seguramente. Eh, son justamente las mujeres en su acción comunitaria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ese rol, ese conocimiento se valora durante el evento, porque se necesita, porque ahí cuando está el evento y la emergencia, efectivamente es valorado ese rol y se le va a consultar y se le toma en cuenta ese conocimiento, pero luego cuando volvemos a la situación normal, vuelve a aparecer el liderazgo entonces del varón y vuelve a emerger esa figura que es la de los varones. Entonces, de alguna manera, ahí como una cuestión también como una cuestión que empieza a estar en la narrativa es, bueno, a ver, empecemos a reconocer y a poner en valor esas habilidades, esas capacidades que estamos diciendo que son las fundamentales o son parte de las que necesitamos tener en juego, no únicamente, pero sí que las necesitamos tener en juego y priorizarlas para poder dar una mejor respuesta.
componente fundamental, que es el conjunto de información estadística desagregada por sexo que es necesario tener a nivel local, y en general nuestros países carecen de eso, y es uno de los problemas de integrar la perspectiva de género en la política pública, ¿no? Eso es extendido a nivel regional. Entonces, es necesario avanzar en la construcción de información estadística desagregada por sexo y la construcción de indicadores de género que permitan identificar las desigualdades que existen a nivel local. Pero esto que no nos invalide, que no nos paralice, porque hay otro conjunto de cuestiones que es posible implementar. Y un tomador de decisión puede, por ejemplo, si tiene un enfoque verdaderamente participativo y comunitario, hacer consultas a la comunidad. La cuestión consultiva a la comunidad no debería de estar prevista solo y simplemente, como en general se tiende a hacer, para validar un proceso que ya en realidad se generó desde otro ámbito. La cuestión consultiva a la comunidad debe de partir efectivamente cuando empezamos a realizar un diagnóstico de los impactos y las necesidades a nivel local. Si yo incorporo la dimensión de la participación local desde el primer nivel, que es el nivel de generación del conocimiento de política pública, ahí, en el primer nivel, entonces yo ahí empiezo a tener contacto con la comunidad. Y si empiezo a tener contacto con la comunidad y quiero tener la perspectiva de género, debo de escuchar, debo de promover, debo de estimular la participación de las mujeres. Y si tengo una comunidad que está marcada por fuertes normas de género y por fuertes patrones de discriminación, donde las mujeres tienden a no expresar sus necesidades, hasta inclusive debo de generar ámbitos específicos para que las mujeres expresen su voz. ¿Sí? Debo de garantizarme que las necesidades de las mujeres, que las experiencias, que las percepciones de las mujeres sean expresadas de la misma manera y con el mismo valor que las expresiones de los varones. ¿Sí? Y atender efectivamente cuáles son los patrones de discriminación que puedan estar operando para que esas mujeres no se expresen. Porque sabemos de que, por ejemplo, en determinados ámbitos donde todavía las normas de género tienen un fuerte componente patriarcal, hablan los hombres, aunque las mujeres participen, son instancias en las que hablan los hombres. Entonces ahí puedo tener a la mujer en presencia, puedo contar y decir, participó la misma cantidad de mujeres que la de varones, y sin embargo no tengo su voz, no tengo su expresión. Entonces me tengo que asegurar específicamente que la voz de las mujeres sea reconocida, pero a su vez debo de incorporar una narrativa desde la política pública que exprese que las necesidades específicas de las mujeres van a ser consideradas, ¿sí? Para no volver a caer también en aquella cuestión de que también venimos acostumbrados de que hay titulares que dicen serán escuchados, pero luego efectivamente eso no se plasma en una política pública. Entonces debo también incorporar una narrativa y un enfoque de política pública y hacer explícito que efectivamente las necesidades, las expectativas, los saberes, las habilidades, las capacidades de esas mujeres van a ser parte entonces del diseño de esa política pública hacia la intervención. Y tiene necesariamente que partir de la comunidad. O sea, no hay manera de que un enfoque de adaptación que pretenda ser efectivo no parta del saber y el conocimiento de esa comunidad con toda esta riqueza de saberes que la comunidad tiene. Muchas cosas. Pero, francamente, muchas cosas. Hay cosas que uno no puede creer que estén pasando, pero todavía, ¿no? Ni que hablar, los temas de violencia basada en género son de las cosas que me llegan más a flor de piel y que afectan más mi sensibilidad en forma permanente en todas sus expresiones, pero sin duda que en las expresiones más crudas de femicidios es cuando más nos atraviesa. Y bueno, y realmente de los temas de violencia no están alejados de los temas vinculados a la adaptación al cambio climático, ¿no? Los temas de violencia, los temas de discriminación son parte de las cuestiones. Recuerdo estar en el marco de una reunión, en el marco de una de las COPs de cambio climático, y donde se puso sobre la mesa el tema de que el tema de violencia basada en género se vinculaba con los temas vinculados a la adaptación al cambio climático y por qué, y se discutía sobre esa cuestión. Y ahí hubo unas representantes de un país africano, que la verdad que ahora no me acuerdo cuál era, lamento no acordarme, pero que decían, en nuestras comunidades las mujeres son convocadas para un espacio de participación y de diálogo, y hay lugares donde no pueden transitar porque no pueden llegar a ese espacio en forma segura, porque tienen miedo de sufrir violencia, entonces se quedan en sus casas. A ver, lo planteaba en este caso en Paidap, sabemos que en América Latina, en estas regiones, pasa lo mismo. O sea, hay situaciones de contexto donde simplemente por una cuestión de seguridad no podemos transitar hacia el lugar donde las mujeres no pueden transitar hacia un ámbito
de discusión, hacia un ámbito de participación, hacia una capacitación técnica, por cuestiones de seguridad. A ver, son esas cosas que uno dice, ¿cómo puede estar pasando esto todavía a esta altura de la vida? A esta altura, como tú decís, del desarrollo de la humanidad, y todavía siguen pasando. Hay mujeres que no pueden salir de su casa porque tienen la presión de que si no van a cumplir con un rol asignado, y como está establecido dentro de las normas, de las reglas de poder de ese hogar, eh, no pueden salir a hacer lo que, y a transitar con este concepto de la autonomía física, ¿no? O sea, las mujeres todavía hay una brecha enorme vinculada a la autonomía física, es decir, a poder moverse, a poder transitar por el mundo, a poder transitar por lugares por cuestiones vinculadas a seguridad, porque está afectada, o que está puesta en riesgo su seguridad. Bueno, para mí esa es una de las cosas que eh, no puedo creer. Me indigna, no puedo creer que todavía suceda. Bueno, el optimismo surge cuando cuando una empieza a ver y a evidenciar de que el conocimiento sobre estos temas y la sensibilidad sobre estos temas empieza a permear en la sociedad, ¿no? Cuando una está en una convención donde se aprueba un plan de género por 4 años, con participación de una gran cantidad de representantes de los países, cuando uno encuentra que una política climática efectivamente logra tener un enfoque género responsivo, es decir, que efectivamente ha incorporado esta visión, la logra incorporar en los elementos en los instrumentos de la política climática, logran comprometerse a nivel de determinados tomadores de decisión, determinadas acciones género responsivas. Surge el optimismo cuando nos estamos enredadas, cuando nos metemos en red, las que estamos trabajando en estos temas y nos vinculamos con otras mujeres de Latinoamérica y otros hombres que también están sensibilizados con estos temas y que empiezan a generar conocimiento y a construir y a dialogar. Bueno, ahí es en esa trama, en esas tramas de los avances en estos temas de que empieza a generarse el optimismo. Y hay un enfoque que a mí me resulta muy optimista, que es el enfoque de la adaptación transformacional o de los liderazgos transformacionales, que tiene que ver con empezar a mirar de alguna manera la adaptación como una adaptación que necesariamente va a transformar el mundo en el que vivimos, ¿no? De que no es que querramos volver al estadio anterior, sino que realmente queremos mejorar los sistemas de un enfoque de resiliencia también transformacional. Entonces, y ahí hay un lugar clave entonces también para esto de poder colocar la vida en el centro, colocar el enfoque de cuidados como un valor a tener en cuenta en todo lo que tiene que ver con una ética del cuidado vinculada a la acción de cambio climático que es necesario colocar. Y en ese mundo, capaz de colocar la vida en el centro y capaz de colocar una ética del cuidado en el centro del conocimiento y de la gestión, es que surge ese optimismo o esa esperanza de decir, bueno, allá vamos, somos cada vez más. Bueno, desde mi rol digamos, de investigador en estos temas, tengo la verdad, una enorme ansias, motivación y ganas de que exista mayor justamente investigación y generación de conocimiento de este enfoque, ¿no? Creo que ese es algo fundamental en esta etapa en la que estamos, ¿no? Es generar evidencia de todas estas cosas que estamos hablando y poder comunicarla y poder difundirla, ¿no? Entonces, son esas dos cuestiones en realidad. Es como la generación de conocimiento, profundizar la investigación y a su vez poder tener los medios efectivamente para que eso se pueda difundir, conocer. Investigación y conocimiento que no puede ser aislado, que tiene que ser con equipos multidisciplinarios, que tiene que ser con equipos de otras regiones, que tiene que ser en diálogo con otros contextos y con otras realidades para que efectivamente sea rico. Entonces creo que de todos estos mitos, cómo salimos de los mitos, ¿no? Cómo nos salimos de las cosas, de los grandes titulares, de los mitos en los que vivimos, de como decíamos esto anteriormente cuando arrancó este diálogo, o sea, cómo salimos de ese mito de que la mujer es más vulnerable porque es más débil. Bueno, generando conocimiento e investigación, pudiendo demostrarlo. Y pudiendo comunicarlo y pudiendo dialogar sobre esto con la mayor cantidad de personas posibles. De alguna manera, ese creo que es el camino. Así que le pediría eso, más y más investigación, más generación de evidencia, más comunicación, más diálogo.